ya vimos que están formadas por aminoácidos y que para esto se unen por medio de de enlaces peptídicos. Estas uniones entre aminoácidos se conocen como péptidos, ¿sí? Y los péptidos, de acuerdo al tamaño, pueden tener diferentes nombres. Los aminoácidos se llama dipéptido, son de mayor complejidad, por ejemplo, hasta 10 aminoácidos, se puede llamar oligopéptido. Si comprende más de 10 aminoácidos, pues ya es un polipéptido, o también le podríamos decir que es una proteína pequeña, ¿no? Pero el nombre como más correcto para referirse a una proteína pequeña es. Y en cuanto a una estructura con más de 50 aminoácidos, estaríamos hablando ya de una proteína propiamente dicho. Que estos péptidos, como decíamos, en la medida que va creciendo su tamaño, van a ir tomando conformaciones en cuanto a su orden, su acomodo en el espacio. Imagínense ustedes un collar de cuentas, un rosario, cualquier cosa que tenga un cordón con bolitas. Nosotros, si lo extendemos, lo podemos hacer lineal, ¿verdad? Pero si lo enrollamos, pues lo podemos hacer una bolita, pero si lo torcemos, pues podemos hacer eh, diferentes formas variadas, ¿no? Y estas formas variadas que pueden tener las proteínas, también con respecto a estructuras son muy grandes, pues tienen estos nombres, ¿no? Desde primaria. Entonces, estas cuatro estructuras de las proteínas están basadas precisamente en aminoácidos, en cadenas de aminoácidos. Estas cadenas largas, ya vimos, se forman a partir de la unión de un grupo carboxilo de un aminoácido con la de un grupo amino de otro aminoácido, y este enlace se conoce como enlace peptídico. Y la forma que tienen las proteínas, le llamamos tridimensional, es debido a interacciones que ocurren fuera de el enlace peptídico, es decir, entre aminoácidos, pero desde otro punto de vista, que esto lo vamos a ver ahora. Las proteínas tienen funciones diversas, que esto vamos a tener un tema específico para hablar con ejemplos y todo de cuáles proteínas tienen una función estructural, función de transporte, habíamos dicho, ¿no? Que los que tenían como en el caso de las lipoproteínas. No voy a detenerme a decir ejemplos, pero esto lo vimos con el tema de lípidos, ¿no? Que había una proteína combinada que transportaba el colesterol y los triglicéridos. Almacenamiento de diferentes otras biomoléculas puede deberse a proteínas como sistema de defensa, recepción y transmisión de señales, principalmente al nivel de membrana, o bien funcionando como una molécula de señal o ligando que puede viajar por la circulación. También tienen funciones motoras, es decir, que pueden generar movimiento, como ocurre con los flagelos, como ocurre con el movimiento browniano de algunos parásitos, por ejemplo, o también a nivel, podríamos decir, muscular, que es el ejemplo pues, más característico para describir la participación de las proteínas en el movimiento, ¿verdad? Como catalizadores de reacciones que se llaman enzimas. Vamos a ver también nuestra clase de enzimas. Y aquí tengo una figura donde se presentan las cuatro de las estructuras. Lo vemos, solamente es una secuencia de aminoácidos. La estructura secundaria que ya presenta una forma diferente, una que parece una espiral,
llamada alfa hélice, y en la otra forma secundaria se conoce como lámina plegada beta, y esto es la forma que adquiere como una lámina precisamente, pero que se va plegando, pues se llama lámina plegada, ¿no? Es como una hoja, pero que la doblamos, ¿no? Eso es una lámina. Y la estructura terciaria, que es lo que también hemos visto, ¿se acuerdan en las clases pasadas? La conformación nativa de las proteínas, es decir, ya la forma específica que con base en uniones específicas entre aminoácidos. Y la estructura cuaternaria podríamos decir que es la unión de varias proteínas o unidades independientes que forman una estructura mayor. Vamos a ver una por una para no confundirnos. Esto es como un resumen de lo que les estoy presentando. No hay mucho grado de dificultad porque solo se refiere a la secuencia de aminoácidos, es decir, si va metionina, lisina, arginina, y este orden, cómo se debe respetar, porque todas las proteínas de un mismo tipo deben tener la misma secuencia de aminoácidos y el mismo orden. Sí, esto va a determinar la estructura tridimensional y, por supuesto, la función. Que recuerden que los aminoácidos tenían características específicas y que esto puede ser reemplazado o sustituido siempre y cuando el aminoácido que cambiemos tenga las mismas características. Esta es una figura donde vemos una secuencia de aminoácidos y que tienen, por ejemplo, aquí glicina, valina, alanina, fenilalanina, cisteína, serina, glutamina. Esto es importante que, bueno, en la tabla que les presente yo en la siguiente clase, que veremos el tema de aminoácidos, tenemos que familiarizarnos con los símbolos y las abreviaturas de los aminoácidos. Aquí lo importante en la estructura es saber que los aminoácidos en todas las proteínas, la misma secuencia y cualquier cambio puede representar una disminución en su función. A eso se refiere con función. En la estructura secundaria, están espirales, pero que tienen características diferentes a la hélice que conformaban las estructuras primarias, porque aquí no vamos a encontrar en la estructura primaria ningún tipo de enlace adicional al enlace covalente que une los aminoácidos en el enlace peptídico. Aquí, en la estructura secundaria, vamos a ver que hay dos tipos de formas: alfa hélice y la lámina beta, lámina plegada beta. Las dos se caracterizan porque están formadas por puentes de hidrógeno ácidos cercanos. Estos puentes de hidrógeno se van a dar siempre ante la unión de interacciones del grupo un aminoácido oxilo de otro aminoácido, pero que no están contiguos, es decir, no están a 1 a 2 pasos, sino están alrededor de 3,5 aminoácidos adelante, y esto es lo que le va a dar la forma, porque si cada 4 aminoácidos se puede doblarla o ir girando la hélice, va a ser debido a la formación de estos puentes de hidrógeno. Por eso se dice que la alfa hélice es una hélice o una cadena en forma espiral sí misma, mediante la unión de un aminoácido con otro a partir de los grupos funcionales de estos aminoácidos, ¿sí? Las cadenas laterales fuera de la hélice y los puentes de hidrógeno son intracadena, es decir, entre la misma cadena. Bueno, estas son las diferencias, aunque están formadas por puentes de hidrógeno, son en otras cadenas. En el alfa hélice tenemos una sola cadena que se enrolla. En la lámina beta podemos tener 3, 4 cadenas que se van a interconectar a diferentes niveles, haciendo pues como una red, ¿no? Entonces hay varias cadenas
enfrentadas de forma paralela o antiparalela, y estas cadenas laterales, que son de intercadenas, es decir, de otras cadenas, puentes de hidrógeno. La formación de los puentes de hidrógeno es igual en el alfa hélice como en la lámina plegada, beta. Igual me refiero a que es por parte del grupo amino, el hidrógeno del grupo amino de un aminoácido y el oxígeno del grupo carboxilo de otro aminoácido que se encuentra tan frente a frente, no están a los lados. Vemos aquí, por ejemplo, en el alfa hélice, cómo se van formando. Si aquí donde voy pasando el señalador, creciendo la cadena de aminoácidos. Color gris son los enlaces covalentes, los aminoácidos se unen en enlaces peptídicos con otros aminoácidos. Los que vemos con líneas punteadas de color azul son los puentes de hidrógeno que se conectan con la misma cadena, pero como quedamos a una distancia correspondiente de estos, del aminoácido que se está uniendo, ¿no? Yo les decía que en promedio son 4 residuos de aminoácidos, quedamos que eran residuos porque no eran aminoácidos completos, y específicamente son 3.6. Y se van a formar tantos puentes de hidrógeno se necesiten de acuerdo a lo largo de la cadena. Por ejemplo, si hay 36, habrá 10 puentes de hidrógeno, ¿verdad? Lámina plegada beta se forman los mismos puentes de hidrógeno, pero la cadena no se enrolla porque tenemos que pueden ser 3 o más, estar uniendo por medio de puentes de hidrógeno en sus grupos funcionales de aminoácidos alternados, y esto podemos verlo que se puede presentar de una forma antiparalela o de forma paralela. ¿Qué quiere decir esto? Pues que eso que vemos aquí es la vista de arriba, la vista de un costado. En la vista de arriba de la forma antiparalela de la lámina plegada beta vemos que los amino y el grupo carboxilo, el grupo amino es este azul, con este rojo, que es el grupo carboxilo de este otro. Vemos que esto es de forma alternada, es que en la formación de enlaces de hidrógeno de la hélice alfa, podíamos tener que cada 3.6 aminoácidos se formaba un puente de hidrógeno. Aquí vemos que tenemos 2 puentes de hidrógeno, uno no y otro sí. ¿Y esto por qué? Pues porque tenemos, si se dan cuenta, los aminoácidos orientados en, en distancias relativamente cercanas, ¿no? Y esto es lo que iba a permitir que se formen estos puentes de hidrógeno. Lo vemos aquí, si observan, que se están formando en esta, cuando no están en la misma orientación, bueno, no es orientación, cuando no están emparejados, pues. En la forma antiparalela, precisamente de forma antiparalela, no emparejados, el aminoácido que se encuentra en la otra cadena. Por eso es que los puentes de hidrógeno se pueden ver alternados de esta forma. Y en la forma paralela es donde sí están acomodados, esta cadena es a la de arriba y esta también, bueno, exactamente igual en cuanto a su acomodo, no en cuanto a sus cadenas laterales, porque esas pueden ser diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí, cada cuadrito es un aminoácido. En este vemos que aquí el grupo carboxilo se encuentra en el centro, y acá vemos que el grupo carboxilo se encuentra hacia la derecha, ¿verdad? Y acá otra vez está en el centro.
Aquí está en el centro, aquí el grupo carboxilo está más hacia la derecha y acá lo vemos más a la izquierda. A esto es lo que se le llama antiparalelo, que se encuentran en la misma posición, en la misma bueno, no orientación, en la misma línea, por decirlo así. Grupos carboxilos, carbonos alfa, grupos amino y así. Entonces, entre lámina plegada beta y la alfa hélice, pues es más o menos evidente, ¿no? La alfa hélice, ¿qué cosa es? Una espiral que forma puentes de hidrógeno entre la misma cadena. La lámina plegada beta forma puentes de hidrógeno, pero en cadenas diferentes, que además, por supuesto, son varias cadenas, ¿no? Y agarran esta forma. La estructura terciaria ya es la estructura tridimensional de una proteína que está, además de los puentes de hidrógeno que ya observamos, vamos a ver que existen interacciones entre las cadenas laterales. ¿Sí? Las cadenas laterales, dependiendo el tipo de aminoácido que sea, van a tener una afinidad o una forma de repelerse. Los aminoácidos, por ejemplo, los que son no polares, en estas estructuras terciarias, se sitúan hacia el interior de una proteína, porque es donde se encuentra el sitio hidrofóbico, y los aminoácidos polares, es decir, los que tienen afinidad por el agua, hacia el exterior de la proteína para estar en contacto con el medio acuoso. Globulares, porque ya en la forma final que tiene la proteína, ¿se acuerdan que había proteínas globulares y fibrosas? Bueno, pues estas son las que tienen esta estructura terciaria. Cadenas laterales van a ser uniones intercadenas. Esto que vemos aquí en verde son los aminoácidos, dependiendo del tipo de aminoácido que sea, interacciones no polares, la unión de aminoácidos que cuenten con átomos de azufre, como en este caso, y se conocen como puentes de sulfuro, los puentes de hidrógeno que ya conocemos, como estos que están aquí en líneas punteadas, y los aminoácidos que tengan afinidad por el agua, los grupos polares, una forma de hacer enlaces débiles. Esta es una estructura terciaria de una proteína, donde ya podemos ver que se encuentran hélices, como esto que vemos aquí. Estas son hélices. Esto que vemos así como unas cadenas simples, pues son partes de estructuras primarias de una proteína. Y lo que vemos aquí señalado con unas flechas son las famosas láminas plegadas beta. Vemos que la unión de las estructuras primarias, las láminas plegadas beta, las hélices alfa, van a tener como punto final de reunión una proteína. Ahora, la estructura cuaternaria pues es la unión de varias proteínas terciarias, ¿sí? Por eso dice una proteína con dos o más estructuras globulares. Acuérdense que las estructuras globulares son las estructuras terciarias. ¿Y por qué son globulares? Porque ya conjuntan la estructura primaria de las proteínas, las estructuras secundarias, la lámina beta y la hélice alfa. Y están unidas por interacciones débiles de sus cadenas laterales, ¿sí? Estas estructuras cuaternarias no se presentan en todas las proteínas. Hay muchas proteínas que se quedan solamente hasta la estructura primaria y algunas a secundaria y algunas pocas sí pueden llegar a tener estructuras cuaternarias, como por ejemplo la hemoglobina, que es el ejemplo clásico para explicar una estructura cuaternaria. Aquí les estaba yo buscando una imagen de, aquí se ve con más detalle lo de la lámina plegada beta, que se unen grupo amino con grupo carboxilo, formando puentes de hidrógeno. Esto ocurre en las láminas plegadas beta. Esta es la estructura cuaternaria, por ejemplo, de la hemoglobina. Vemos que aquí tiene
unidades y cada una de estas subunidades puede ser una proteína terciaria y además pues tienen estos grupos prostéticos que son, bueno, en la hemoglobina se conoce como grupo M, que es donde se encuentra la molécula de hierro, ¿verdad? Que es la que va a unirse al oxígeno precisamente para el transporte eh, dentro de los eritrocitos. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí?